¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros como siempre, todas las tardes en Canal Capital. Son las 5:10 y hoy los invitamos a conversar sobre la adaptación de los niños al jardín. Cómo manejar la ansiedad de los padres y los niños durante los primeros días de separación. Cómo prevenir enfermedades dentro de estos planteles educativos. La mayoría de los niños están adaptados a unas rutinas particulares. Entonces, ¿cómo hacer para que se adapten a unas rutinas colectivas? Estas y más dudas las resolveremos junto a expertos. Acompáñenos. Esto es En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y comentarios alrededor del tema de hoy. La adaptación de los niños al jardín. Muchas madres y padres tienen problemas en sus hogares cuando llega este momento. Por eso llámenos y cuéntenos su experiencia al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Claudia Martínez es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios. Claudia, muy buenas tardes. Hola José, ¿qué tal? Feliz jueves, no lunes, jueves. ¿Cómo están ustedes ahí en casita? Los saluda Claudia Martínez y a partir de este momento ya saben que me pueden escribir ahí en su celular o en su computador con la etiqueta En Directo Capital para hablar de este tema interesante. Papás, mamás, atentos a enviarme sus comentarios y sus dudas. Y también nos pueden ver a través de www.conexioncapital.co en nuestro streaming. Ahí los voy a estar esperando. Bueno, y para hablar de la adaptación de los niños y padres al jardín, hoy nos acompaña en estudio Maritza Franco López. Ella es pediatra, especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Bienvenida, doctora Franco, y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y un abrazo para todos los que nos están viendo. Bueno, también en nuestra mesa de trabajo se encuentra Aislet María Benitorrebol. También Amaya, psicóloga, magíster en psicología y coach en programación neurolingüística. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí asesorándolo con mucho cariño. Bueno, ahora me dice bien cómo se pronuncia su nombre completo, porque, mejor dicho, antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. La educación preescolar es considerada como fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños. Un estudio de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico reveló que los alumnos que habían pasado por la educación y atención de la primera infancia tuvieron mejores resultados en las pruebas PISA. La investigación de la OCDE señala además que en los países que hacen parte de esta organización, el 70% de los niños de 3 años están matriculados en el nivel preescolar. En Colombia, según cifras del DANE, actualmente hay alrededor de 1 millón de menores recibiendo esta importante formación previa a la etapa escolar. Por eso hoy hablaremos sobre la importancia de esta etapa y cómo ayudarlos a que se adapten a ella. Bueno, ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Recuérdeme su nombre completo si es tan amable. Aishel Benitorrebol. Aishel Benitorrebol. Y también está con nosotros la pediatra Maritza Franco. Bueno, primero que todo, ¿cuáles son los temores de los padres cuando se llega ese momento de llevar a los niños al jardín? Mira, hay una ansiedad compartida de lado y lado. El padre tiene el temor que el niño no se adapte a la etapa de colegio y que se enferme con facilidad. Estos son los temores más fuertes, que no se adapte, que no quiera ir al colegio y que esto dificulte obviamente su adaptación futura para el tema académico y cognitivo dentro de su proceso evolutivo. Hay sentimientos de culpa, ¿no? También cuando el padre deja por primera vez a los niños en el colegio. Entonces todo esto se mezcla, miedo, ansiedad, temor a la separación. Y si hay mucho vínculo, también un poco de desprendimiento es un poquito lo que los papás pueden vivir en este primer momento.
Adicionalmente, ya en la parte pediátrica, en la parte médica, mandamos a nuestros hijos a los jardines y de repente empiezan a llegar enfermos. ¿Cuáles son las enfermedades, solamente como un primer listado, antes de profundizar en cada una de ellas, que se dan generalmente en estas instituciones educativas y que contagian a nuestros niños, pediatra? Bueno, hay una cosa que voy a mencionar previo a esto, y es que los niños menores de 3 años tienen un sistema inmunológico que es todavía inmaduro. Entonces, al llegar al colegio o al jardín, pues fácilmente se van a enfermar o se van a contagiar de lo que tienen sus compañeros. Entonces, los niños menores de 5 años cursan con enfermedades que son virales. Entonces, vienen todas las itis, o sea, la amigdalitis, la otitis, y los resfriados comunes, la bronquiolitis, o sea, son más que todo infecciones respiratorias y van acompañadas de las infecciones gastrointestinales, entonces vienen con diarreas y estas dos se van juntando. Entonces, dentro de ese listado, más que todo son las enfermedades respiratorias y digestivas de origen viral para los que ingresan al jardín. Ya veremos entonces si inmunológicamente esto es sano para los niños o no, que desde tempranas edades, antes de los 3 años, pues ya empiecen a recibir ese tipo de carga, tal vez, de enfermedades para poder generar este tipo de anticuerpos que nos pueden ayudar a futuro o no. Pero en las calles le preguntamos qué es lo más difícil de llevar a sus hijos al jardín. Esto es lo que nos dice la gente. Lo más difícil de dejar mis hijos en el jardín fue separarme, me parecía muy duro tener que separarme de ellos, pues siempre habiendo estado al pie mío, era muy duro separarme, dejarlos al cuidado de otra persona que sin embargo, pues sabía que iban a estar bien, pero aún así queda un poquito la semilla de la desconfianza. Lo más difícil fue que no la cuidaran como yo la iba a cuidar en casa. Para mí lo más difícil de cuando mi hija entre al jardín, pues sería delegarle la responsabilidad a otras personas, ¿no? Que pues siempre está con su familia, siempre está con su mamá o conmigo, y pues sería algo muy difícil por tantos casos que se ven, ¿no? De violación, de tantas cosas, de violencia contra los niños. Entonces, eso para mí sería lo más difícil. Lo más difícil para mí fue dejar a mi hijo llorando en el jardín. Lo más difícil de dejar a un niño en el jardín es separarse uno de los niños y pensar qué acontece en el día que uno los deja afuera hasta llegar la noche. Y sí, la compañía es muy difícil, porque es muy, aparte de estar con ellos y criarlos juntos, que esté con la mamá a dejarlos con un extraño. Bueno, escuchábamos lo que dice la gente en las calles de ir y llevar a nuestros hijos al jardín. Nosotros esperamos sus llamadas para que nuestros asesores los puedan, pues, asesorar precisamente en este tema. 457-8300, extensión 5225 y 5226, para que ustedes hagan parte de nuestra conversación. Bueno, ¿por qué los padres, cuáles son las principales causas que llevan a que los padres antes de los 3 años lleven a sus hijos a los jardines? La sociedad cambió, en este momento padre y madre trabajan, lo que hace que haya la necesidad que esto se adelante, el proceso educativo, porque necesitamos dejar a los hijos, a nuestros hijos en ambientes de cuidado y que nos ayuden y nos facilite a nosotros también trabajar. Esto es una de las principales adelantos que vemos niños menores de 3 años ya en jardines. Esto principalmente, y seguidamente está también cuando tienes varios niños, necesitas también acomodar los horarios para que tú puedas rendir en el hogar cuando no trabajas, porque las mamitas necesitan ese espacio también para poder hacer las otras tareas del hogar. Pero entonces es una necesidad más por parte de los padres, una necesidad por estar en el mercado laboral, que ellos realmente lo necesiten, porque dicen también que se aprenden muchas cosas en la temprana edad, pero entonces ¿en qué momento realmente decidir voy a llevar a mi hijo, lo voy a dejar allá? Pero es que también necesita, digamos, como un acompañamiento por parte de los padres. Entonces, ¿cómo mediar ahí entre la necesidad del niño? Es decir, a lo que voy ¿es sano llevarlos tan temprano a los jardines? Bueno, depende, estos son casos individuales, porque depende de la evolución y de la estimulación que ha tenido el niño también en casa con respecto a su condición cognitiva. Hay niños que son muy veloces en el aprendizaje y estos niños fácil se adaptan. Pero hay algo que tenemos que también tener en cuenta, y es que las edades para que los niños inicien
son recomendables a partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque ya hay un índice de autonomía e independencia, por lo menos ya controlan esfínteres. Y esto va a facilitar que los niños también se adapten y obviamente que no se sientan inferiores frente a los otros niños que se han desarrollado el control de esfínteres. Entonces la autonomía y la independencia es indispensable, de ahí es que uno determina si puede adelantar o no que el niño entre al jardín. Y eso lo vemos que en casa, estos niños que son más pilosos son niños que fácilmente pueden ir al colegio, los que son más sociables, los que juegan y se nutren de todos estos juegos en casa didácticos, están dando señales de que chévere van a facilitar su proceso educativo. Bueno, doctora Maritza, ¿cómo proteger y prevenir este tipo de enfermedades que ya hablábamos ahorita antes de escuchar lo que dice la gente? ¿Cómo prevenir este tipo de enfermedades? Y pues obviamente los niños tienen que ir al jardín. Si ya los matriculamos es porque tenemos una necesidad en casa y los niños tienen que estar en el jardín. Pero ¿cómo tenerlos bien? ¿Cómo no exponerlos tanto? Bueno, entonces como primera medida, en lo posible, pues que estén en casita en los 3 primeros años, porque los primeros educadores son y serán siempre los padres. Cuando ya por dificultades es necesario que acudan al jardín, siempre hay unos puntos básicos para esto, como son una adecuada alimentación, en lo posible mantener la lactancia materna, los 6 meses exclusivos, una alimentación que sea balanceada, que sea rica en verduras, en leguminosas, en minerales, y esto va después lo que le vamos a mandar en el colegio, o sea, la lonchera, o sea, evitar toda esta cantidad de conservantes y alimentos que pueden disminuir las defensas e incluso aumentar las alergias. Cuidar en los cambios de temperatura, por ejemplo en nuestra ciudad sabemos que hace frío y que estamos en este momento en uno de los picos respiratorios más altos del año, entonces el niño tiene que salir muy cubierto, con la nariz y la boca tapada, evitar los cambios de temperatura bruscos y existen otras alternativas de tratamiento como por ejemplo la homeopatía, por ejemplo es una ayuda muy buena para regular los sistemas y mejorar las defensas en los niños. Y usted es especialista en este tema además. Sí, es correcto. Entonces se puede prevenir con la homeopatía sí. este tipo de enfermedades. Ayudarle a que tenga las defensas suficientes para cuando se vaya a enfrentar a la enfermedad. Y esto también lo dan las vacunas. Entonces, cuando el niño vaya a ingresar al jardín, pues el esquema de vacunación que se completa. Y ya desde otra parte, como siempre lo mencionamos, emocionalmente, decirle al niño, así él parezca que no entendiera, mira, vamos a ir al jardín porque vas a compartir con otros, mamá y papá no van a estar contigo, pero no te vamos a abandonar. Porque el niño cuando entra a estudiar, él siente abandono. Entonces él cree que mi papá me dejó aquí y nunca más va a regresar. Y sus defensas se disminuyen. Entonces es aportarle ese afecto y decirle, mira, aquí estamos contigo, vamos a ir a jugar, a conocer otros niños, pero nosotros podemos estar contigo. Y por favor siempre regularmente acudir al control con el pediatra. No necesariamente tiene que estar enfermo para que vayamos. Entonces, seguir sus controles de crecimiento y desarrollo. Y un control previo a llevarlo al jardín, usted sugiere. Sí, o sea, el niño debe ser visto de manera regular. Precisamente para ir detectando en la consulta aquellas anormalidades o enfermedades que sabemos que de pronto se van a disparar cuando ingrese al jardín, porque también tenemos una carga genética que se nos puede disparar en el momento en que vaya a entrar a estudiar. A esta hora tenemos llamada de Jairo Aragón. Su pregunta o opinión, Jairo, buenas tardes. Don José Fernando, muy buenas tardes. Un saludo para usted y la mesa de trabajo. Gracias por estar usted siempre pendiente de nuestro programa, don Jairo. Muchas gracias. Yo quería una preguntita a las profesionales. Yo tuve un inconveniente hace 25 años. Bueno, yo perdí una niña en un jardín de bienestar social. Yo no he podido superar eso. Digamos, yo ahorita tengo 2 nietos, uno de 4 y uno de 3. Digamos, la pregunta mía, digamos, para las profesionales, ¿en qué consejo, qué me pueden ayudar como para yo superar eso, para yo poder dejar como mis niños en un jardín? Son mis nietos. La verdad no he podido superar como ese temor, porque pues la niña que se me murió ya hace 25 años y pues parece que hubiera sido hoy, ¿sí me entiendes? Entonces no me arriesgo a dejarlos, a pesar de que pues mis hijos mayores estuvieron en jardín de bienestar familiar y pues son jardines muy buenos, pero no puedo superar eso, me da ese como ese temor, ese miedo. ¿Qué consejo me pueden ayudar, por favor, para yo como superar este impasse tan duro? ¿Qué podemos decirle a Jairo? Bueno, importante la información que nos das porque llevas 25 años cargando con ese dolor y necesitas una ayuda psicológica especializada para ti en manejo de duelo.
Importante que no generalices, que no sigas generalizando la pérdida, porque como te has dado cuenta, tus hijos pasaron bien la etapa también de formación educativa. Es aceptar un poquito la pérdida, nos evita el sufrimiento. Poder despedir a tu hija en amor y me imagino que te carga mucho que tú no pudiste hacer nada, te carga mucho el sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa también la ata mucho a ti. Y ese espíritu tal vez está muy agarradito a ti en tu mente en las emociones, no necesariamente tiene que ser espiritualmente, pero no eres libre y tampoco es libre esa alma que no está acá. Entonces yo te invito a que puedas perdonarte a ti, porque tienes que perdonar ese sentimiento de culpa porque no estaba en tu control. No fue tu responsabilidad. Y de esa forma tratar de encontrarte con ella en amor, que puedas despedirla en amor. Mire, nosotros en las casas tenemos unas rutinas con nuestros hijos y además tenemos unos cuidados. Cada padre, digamos, cada núcleo familiar le da una prioridad al cuidado de los niños, a la seguridad, etcétera. Y pues es ese temor de que vaya a otro lugar donde está expuesto a una cantidad de cosas, donde no soy yo la persona que está a cargo de ese bebé, donde además hay otros bebés que cuidar. Entonces, ¿ahí qué hacer? Porque cómo manejar ese temor también, ya hablando de lo que nos dijo Jairo, pues poniéndolo sobre la mesa de ir a dejar a nuestro bebé, a nuestro hijo, al cuidado de otros y que de repente no vuelva. Mira, es importante decir el temor aún en la institución, decir el temor ahí al profesor, al rector. Yo tengo temor por esto y esto. Decirlo te hace ser valiente, porque también estás demostrando tu vulnerabilidad, pero también que tú vas a estar pendiente, que vas a estar al detalle y no puedes descuidarte. El temor va a estar allí mientras que tú no lo enfrentes. Entonces, eso no te quita la posibilidad de que tú debes estar pendiente, pero no con paranoia. Soltar la paranoia de decir, wow, tengo que vivir, esto no está al manejo del control. Yo decidí, miré este colegio, ha tenido buenas referencias y de esa forma sentirnos un poquito confiados y no dar mucho pensamiento. Es que nuestro pensamiento, estar dándole mente a ese pensamiento nos quita la paz. Entonces soltar un poco y empezar a tener pensamientos más de confianza de que no va a pasar. Yo manejo dos creencias y se lo trabajo a mis pacientes y es, todo lo que tú temes te va a sobrevenir, entonces no lo pienses tanto. También es como una ley de la atracción, todo eso que tú piensas, lo estás atrayendo a tu vida. Entonces suéltalo y piensa más que van a pasar cosas positivas, pero eso sí, no pierdas las señales de alerta, porque los niños dan señales de alerta. Maritza, por parte suya, ¿cuál podría ser esa recomendación de cuando un padre va a llevar a su hijo al jardín? ¿Qué tiene que hacer previamente antes de dejarlo en una institución educativa como esta? Previamente que esté seguro que lo quiere dejar, ¿sí? Y buscar alternativas del sitio donde lo va a dejar, bien sea por recomendaciones o porque ha leído o porque alguien le comentó, y dirigirse al lugar. O sea, visitarlo A previamente. veces esa primera impresión que nosotros sentimos o esa corazonada puede guiarnos hacia decir, esta intuición sí me va a llevar como que aquí yo voy a sentir que mi hijo está cómodo, o sea, la energía de este lugar. Primero, entrevistarse con las personas que están encargadas del lugar, bien sea la directora, los profesores, los maestros, hasta el señor de la puerta, porque es el que va a hacer que su hijo no se salga. Entonces, hacer una entrevista con las personas. Incidencias que no me cuentan los directivos. Exacto, sí. Y mirar las instalaciones, ¿no? O sea, mi hijo dónde va a tomar la lonchera, dónde se va a sentar, que vea que haya seguridad en el lugar para que no vaya a haber accidentes. Las medidas de aseo, cuando son tan pequeños, las transmisiones de las enfermedades es cuando no hay limpieza. Entonces, échese una vueltica por el baño, a ver cómo lo ve, si está el jabón, si están las toallas. O sea, es indagar e ir más allá, ¿sí?, de lo que es evidente en ese lugar. Y segundo, si hay mucha angustia sobre la situación de dejarlo, pues en los colegios o las mismas EPS cuentan con los servicios de salud mental y de psicología para apoyarnos, sí, sobre nuestros temores y sobre nuestras dudas para superarlas. Recordemos siempre que los niños son el reflejo de lo que son los padres. Entonces, si yo lo voy a mandar a estudiar ya asustado, ya con miedo, probablemente él va a estar así, asustado en el jardín y se va a enfermar. Entonces, paz, tranquilidad e ir a cerciorarse de lo que vemos en el entorno.
Perfecto, a esta hora queremos interactuar con todos ustedes en las redes sociales. Claudia Martínez, ¿qué ha encontrado? Preguntas o opiniones. Pues papás y mamás muy activos en las redes sociales, José, como Andrés Santa Cruz, que nos cuenta: mi hijo va a cumplir 5 años, es la primera vez que va al jardín y tiene relación con otros niños, porque en la casa todos somos grandes. Tuvo su semana de adaptación, donde le costó bastante, y después tuvo 2 semanas que entraba tranquilo. Angie Triana nos cuenta por nuestro Facebook: soy madre comunitaria y creo que la adaptación al jardín es la constancia, poner normas en los niños y que las mamás aprendan a soltar a sus hijos y dejarlos que sean ellos mismos. Angélica también nos dice por acá: mi niña tiene 3 años, está yendo al jardín, pero no se adapta. Ella todos los días se despierta muy contenta y con mucho entusiasmo por querer ir al jardín, pero no se quiere quedar sola, se la pasa llorando toda la tarde. Y tenemos 3 preguntas para nuestras invitadas, para que nos puedan contestar aquí a las mamás. Dice: mi hijo tiene 3 años y no quiere ir ningún día al jardín, se queda llorando. Tiene muchos celos por su hermanito de 1 año. ¿Qué puedo hacer y qué me recomiendan? Muy buena pregunta. Bueno, mira, aquí está mostrando definitivamente su falta de aceptación al nacimiento de su hermano. Y esta rebeldía impacta directamente en esa nueva etapa de adaptación. Entonces son 2 cosas diferentes que se relacionan y tiene que manejarlo así. Primero, que él se sienta confiado con la bienvenida de ese nuevo ser que está integrando a la familia, porque uno de los traumas que estamos viendo los psicólogos actualmente es entre los niños es el nacimiento del hermano. O sea, uno de los traumas más fuertes. Eso primero lo tienes que trabajar. Y segundo, seguir reforzándole a ella que el colegio es un espacio de alegría, un espacio de independencia, de paz, y seguir acompañándola hasta que se sienta más tranquila al colegio. Esto lo permiten algunos jardines, y si lo permiten, sigue insistiéndolo. No te quedes en el llanto de la niña, porque obviamente estas manipulaciones lo que van a evitar es que ella se desarrolle socialmente en el jardín. Perfecto. Claudia, ¿usted tiene más preguntas? Sí, vea, José. Elena Char desde Barranquilla nos escribe: mi nieto tiene 4 años y todavía no forma frases. Sí dice muchas palabras, pero los médicos han asegurado que está bien físicamente. Siento que algo pasa en el jardín, pero las profesoras no me quieren decir qué. ¿Me podrían ayudar? Doctora Maritza. Los trastornos del lenguaje pueden no tener causas físicas, como es el caso actual, pero hay que descartarlas, que esté oyendo bien, que no tenga alguna alteración en la boca para pronunciar. Pero a veces ellos no quieren hablar porque algo en su interior emocional no se lo permite. Puede ser que eso es un síntoma, por ejemplo, de que hay algo en el colegio que a él no le gusta y se lo calla. Entonces es importante cuando le mencionan, es que las profesoras no me dicen nada, nuevamente repito, ir a indagar qué es lo que está pasando en ese lugar para saber tu bebé por qué no se siente bien en ese lugar. Niños que necesitan apoyo con terapia de psicología o también terapia del lenguaje o ocupacional, cualquiera de estas terapias interdisciplinarias, para ir buscando primero cuál es la causa de por qué no hablan y ayudarle a que empiecen a desarrollar su lenguaje. Y en esta edad ya debe hablar, porque el niño que no habla bien va a tener problemas con la lectoescritura. Entonces, ir a las terapias e indagar qué ocurre allá. Tenemos más preguntas en las redes. Sí, José, esta es una pregunta que las mamás obviamente van a estar ahí atentas. Dice Carmen Mendoza: ¿cómo hacer para que un niño de 3 años deje el pañal en el jardín? No me lo van a cambiar siempre. Para que deje el pañal, es que es bien difícil. A ver, yo conozco gente no queremos que obligar a se olvidó en nadie. la cama hasta los 7 años y Yo que creo- tomó tetero hasta los 10. A ver, este es un tema muy No está aquí, ¿no? de papá y mamá. Muy controvertida Es esa difícil, pregunta, realmente ese sí. momento es difícil, es importante para los papás, pero también para los niños, saber que ya no tienen que cargar un pañal. Todo depende cómo tú le des la información a tu hijo, porque los niños van a ser independientes según tú también lo creas. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando mi hijo tenía esa edad, a mí me costaba que él soltara el pañal, porque ya lo iba a dejar de ver como bebé y ya se me creció. Entonces yo no aceptaba que mi hijo se me estaba creciendo. Obviamente esto estaba dificultando su adaptabilidad para el control de esfínteres. Luego, cuando tú aceptas que ya tu hijo se creció, que es autónomo, tú misma lo tienes que ir enseñando. Es un proceso lento, donde tienes que tener mucha paciencia y respeto a sus tiempos. Porque es que cada niño tiene un tiempo para controlar esfínteres, pero si no lo haces tú desde casa, no puedes pretender que en el colegio te lo hagan una tarea que es materna. Y es que en el jardín yo creo que aceleramos tanto nuestra vida
y para no tener tanta carga de estar cambiando pañales, una de las condiciones es lo recibo, pero si no tiene pañal. Imagínense. Entonces es bueno que nos concienticemos todos de que cada uno va a su tiempo, primero es el esfínter sólido, luego líquido, por decirlo así, y cada uno va a su ritmo. Entonces buscar también ese jardín donde, mire, él hasta ahora está empezando, ¿será que usted me puede ayudar con el proceso? Yo hago mi tarea en la casa, pero no es una obligación de que, bueno, ya mañana tienes que dormir solo y tienes que dejar el pañal. Pero también es mayor tranquilidad para los padres saber que los niños no necesitan ese cambio de pañal de otros. Es decir, que no van a tenerlos que tocar o que no van a tener que tener ese momento, esa exposición de otros en el jardín, ya que simplemente llegan a la casa y bueno, o sea que no hay ningún problema porque no otros los tienen que estar manipulando. Pero por ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Antes, este es el dato. La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. Carla Montero, esta es una escritora española. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Hola, soy Mauricio Arroyave y junto con Laura Anzola los espero con la mejor excusa para el pensamiento, la diversión, el reto intelectual y el escapar del estrés de la ciudad, la imaginación de la literatura. Lee Bogotá todos los días, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y de 4 a 5 sábados y domingos. Los espero. Este sábado 4 de mayo, te invitamos a vivir un homenaje a la cultura afro. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, exalta y reconoce los aportes y contribuciones de los líderes y lideresas del Distrito Capital en beneficio de la etnia negra afrocolombiana. Conéctate con los premios Bencos Biojó 2019 a partir de las 5 de la tarde a través de conexioncapital.co y nuestra señal abierta. En su mano derecha sostenía un pedazo de papel. Lo retenía con algo de rabia, desespero y un poco de impotencia. Lo desdobló para poder leer una vez más en voz baja. Imaginatio exclavem ad auspiciens. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se ve y se vive por conexioncapital.co y nuestra señal abierta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, siendo un puente entre especialistas y ustedes. Esto es En Directo, estamos hablando hoy sobre la adaptación de los niños al jardín. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital. Y tenemos abierta nuestra línea telefónica para que se asesoren directamente de los expertos. 457-8300, extensión 5225 y 5226, y así hagan parte de nuestra conversación. Bueno, doctora Maritza, dicen que las enfermedades tienen, digamos, están ligadas a las emociones y muchas de esas emociones se viven en este momento cuando estamos separando a nuestros hijos de nosotros y los estamos llevando a estas instituciones educativas. ¿Qué tan, digamos, cuál es la relación entre lo que pasa con los padres, entre la actitud de los padres con lo que puede ocurrir con sus hijos y las enfermedades que pueden coger sus bebés en los jardines? La relación es vital, o sea, es fundamental. Aquí viene la frase mágica mía, mi emoción, mi enfermedad. Entonces, las emociones sí están directamente relacionadas con las enfermedades, especialmente de los niños. Y muchos niños son los que manifiestan enfermedades por alguna relación o alteración con sus padres. Entonces, aquí hay, digamos, un esquema que siempre mostramos muy lindo, y es que los niños entran al jardín y ellos sienten la sensación de abandono, de que se separaron de sus padres, y ahí mismo empiezan a aparecer las enfermedades. Hay estudios, y desde la medicina tradicional china, el pulmón es el hermano gemelo del intestino, o sea, ellos dos van de la mano. Y la emoción que rige este circuito es la tristeza. Entonces, cuando el niño entra, por eso es que ellos se enferman más que todo es de gripa y de diarrea. No están enfermos de dolor de cabeza o que me salió una mancha. Casi siempre tienen diarrea y gripa, porque los dos están relacionados, y la emoción es la tristeza. Así como muchas otras enfermedades, por ejemplo, el callar las enfermedades en un niño, empiezan a escurrir mocos.
Eso es que ellos quieren exteriorizar algo y no lo han podido hacer. Entonces, sí están relacionadas una con otra y con la inmunidad, que era lo que queríamos mencionar inicialmente, porque la inmunidad se deprime. Las células blancas del cuerpo y los anticuerpos, precisamente cuando encuentran una emoción, tristeza, dolor, abandono, miedo, inmediatamente se disminuyen en su acción. Entonces, fácilmente todos los virus aprovechan y hacen su trabajo y enferman a los niños de todo lo que mencionamos al principio. Aislet, ¿cuál es la responsabilidad en esta adaptación por parte de las profesoras y de las instituciones educativas? Ya hablamos de los padres, ahora ¿cuál es la responsabilidad que tienen ellos? Mira, yo insisto que en este momento la responsabilidad en la educación emocional del cuidador es importante, porque nos hemos olvidado de que, o la educación tradicional ha olvidado que estos son niños que vienen de procesos familiares diferentes, ¿no? Y que no todos se deben tratar igual. Todos tenemos tiempos diferentes, todos tenemos emociones más fuertes que otras. Y la formación de los profesores debe necesariamente tener educación emocional y trato pedagógico adecuado en el tema emocional. Importante que sigan reforzando el tema de paciencia y el número de niños por la capacidad de profesores, ¿sabes? Porque también hay que tener en cuenta que ellos se recargan con tantos niños y pierden la tolerancia al trabajo bajo presión con los niños. Entonces, esto también es una asesoría para los colegios. Siempre deben tener, dependiendo de los números de niños, un apoyo adicional. Es que vienen los niños de una rutina en la casa, de una rutina que le hacen sus padres y llegan a rutinas colectivas, como lo nombrábamos al principio del programa. ¿Qué hacer para que esos niños se adapten a esas rutinas colectivas? Porque pues evidentemente no es una educación tal vez individual, sino que hay un grupo de muchachos, así sean 4 o 5. No podemos complacer a cada uno de manera independiente. ¿Qué hacer para que los niños se adapten a rutinas colectivas y a entender además que hacen parte de una sociedad? Mira, importante esto porque el padre debe conocer cuáles son las rutinas colectivas. Porque si no las conoce, ¿cómo le va a apoyar al colegio? ¿Cómo va a apoyar la educación en casa? Saber cuáles son las rutinas y reforzarlas en casa. Empezar a contar, tus compañeritos son 10, son 15, son 20. En el colegio, ¿qué haces? Haces estas tareas, compartes con los niños, compartes el alimento, los juguetes. Si sabemos cuáles son las rutinas, nosotros como padres reforzamos, pero si no sabemos, se van a chocar las dos realidades, ¿no? Y es que, perdón, interrumpo, Sí, porque hay familias que son de padres separados y eso debemos tenerlo siempre en cuenta. O sea, la rutina es la misma en todo lado. Si cada fin de semana el padre se lleva al niño a la casa, debe dormirse a la misma hora, debe hacer las tareas a la misma hora, para que esa rutina se mantenga y la crianza sea una crianza que está hecha en énfasis de adecuada de los deberes, de hábitos, así como lo que está en el jardín, como tú acabas de decir, lo hagan los dos padres en los diferentes escenarios. Comienzan entonces la preparación de las loncheras. Ya logré que mi hijo se adaptara un poco al jardín con todo lo que ustedes me están diciendo. Ahora, ¿qué le mando? Porque es que hay unos niños, y ahí es donde sí cuesta dificultad. A algunos niños les empacan golosinas y eso. Y yo entonces muy juicioso y hablando de todo lo saludable, pues le empaco brócoli, le empaco una cantidad de cosas muy saludables y el niño llega, abre su lonchera y ese le hace reír a veces de los niños que están alrededor porque ellos sí están comiendo golosinas y paqueticos. ¿Qué hacer? ¿Por qué no cambiar más bien para que todos llevemos algo saludable? ¿Cuál sería una lonchera ideal, por ejemplo? Ok. La ideal es que no tenga paquetes, o sea, cosas que tengan conservantes, colorantes y sobre todo azúcar añadida. Entonces el yogur es saludable, pero tiene azúcar. Entonces debemos buscar esas alternativas que no llegan a tener el azúcar y estas cosas. Es difícil y si todos empezamos a cambiar el concepto, es posible y es mi gran sueño que todas las loncheras un día las abran y sean verdes, porque tengan muchos vegetales y muchas cosas. Entonces yo les entrego a las mamitas una lista, entonces vamos a mirar cada día qué hay. Podemos mandarles frutas, verduras, porque debe llevar los dos elementos la lonchera, no solamente es el almuerzo, o sea, son frutas y verduras. Desde ya hace algunos años, la Academia Americana de Pediatría hizo un artículo sobre que los niños no deben consumir jugo, ni siquiera natural. No porque no sea bueno,
pero se aumenta el índice de azúcar de las frutas al licuarlas y se pierde la fibra. Entonces los niños deben consumir el agua y la fruta aparte. Sí. Y viene la imaginación, entonces podemos hacer tortas de acelga, tortas de brócoli, arepa, el huevo que nos mandaban hace tiempos, tortas de brócoli, huevos de delicioso, codorniz, qué rico. ¿sí? Es decir, o sea, pero si en tu casa desde antes de mandarlo a estudiar Claro, yo le ya has como enseñado papá, eso, o yo como papá al entonces, contrario ya le digo, esto no me gusta y no lo preparo en mi eso casa, pues es- estoy también cerrando la puerta a que coman saludable. ese ejemplo, o sea, el ejemplo está en casa y desde siempre. Entonces, después me pueden escribir y yo les doy la lista de todas las, de la imaginación de lo que puede incluir esto. Y debe llevar algunos tipos de carbohidratos, pero que no contengan azúcar añadida. Entonces, hay una cosita muy bonita y es, bueno, ¿por qué el niño va a abrir la lonchera y va a encontrar la torta de acelga y una serie de cosas y el vecino tiene el paquete y la colombina? ¿Qué va a hacer cuando los demás se burlen? O sea, la gran diferencia de esa lonchera llena de verduras, y la respuesta es esta, porque mi mamá la hizo con amor. Mi lonchera tiene amor, la otra tiene azúcar. Wow. Entonces reforzamos eso de que el vínculo de mamá e hijo incluso se va a fortalecer mucho cuando la lonchera está llena de esa cantidad de cosas y de mucho amor. En otra época empacaban huevo y atún y uno decir, No, es que o mi sea, lonchera está hecha es con que amor. todos Jugo de llevamos lo guayaba mismo. chorreado, pero es delicioso y es Claro. con amor. Y en serio, era Y no con había- amor no porque era existía más el papel saludable de aluminio ni y era siquiera. más saludable que las que mandan ahora, doctora. Mira, hasta ahora Patricia Escobar desde Bogotá, pregunta de opinión, Patricia. Sí, muy interesante el programa, pues apenas encendí el televisor. Mi pregunta es, como docente, ¿cómo hacer para que la familia se comprometa con la escuela? Porque resulta que la familia descargó toda la responsabilidad en el colegio. Soy maestra de un colegio público y me parece terrible la descomposición familiar. Entonces esa es mi gran inquietud. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Patricia Escobar. Patricia, ¿qué le podemos decir a Patricia? Bueno, yo creo que este es un problema ya social, ¿no? Porque no hay inversión en secretaría familiar, por decir así, a nivel de distrito, a nivel de gobierno, donde se eduque y reeduque a la importancia de la educación familiar, del vínculo familiar. Y yo creo que desde allí debemos insistir con las entidades, pero este tipo de programas también nos invita a tomar conciencia a los padres. Yo creo que las instituciones también deben poner su límite, y si el padre no va a la reunión importante del colegio, llamarlo, insistir y tomar las restricciones que tienen que tomar, o los castigos, lo que tengan que tomar disciplinariamente para que el papá tome conciencia. Hay veces toca así duro. ¿Por qué? Porque los papás han delegado toda la responsabilidad al colegio, y esto no debe ser así, porque son nuestra responsabilidad directa a nuestros hijos. Sin embargo, hay que insistir en tomar conciencia. Bien, Claudia Martínez tiene preguntas o opiniones desde las redes. Claudia. Claro, José, opiniones y preguntas como siempre. Estela Duarte nos dice, tengo un niño de 3 años y 4 meses y recién está yendo por primera vez al jardín, pero llora toda la mañana, grita inconsolablemente y no se calma. A veces hasta lloro yo porque me causa mucho dolor verlo así. Me identifico con este comentario, José, porque cuando yo era chiquita era así, lloraba mucho. Consentida. No, pero mi papá me llevaba al jardín y me decía, no, ¿para qué verla llorar? La voy a llevar a la casa otra vez. Y mi Claro, papá yo me no está creo viendo. que la dejara ya como la que acabamos Pero de mi hablar, abuela que la me dejara ya devolvió tirada al y le dejara jardín. toda la responsabilidad a la profesora. Bueno, dice por acá Sandy Patiño, mi hija tiene 2 años y medio y pienso que debo ponerla el otro año a estudiar. Ella no se ha separado de mí nunca, pero sé que necesita interactuar con otros niños. Y tengo varias preguntas para nuestras invitadas, dice Sandra Barbosa. Dice que le pasa lo contrario, a la hija le gusta ir al jardín, se levanta temprano, pero cuando va a recogerla no quiere salir del jardín, se pone brava con ella. Y ella pregunta que qué debe hacer para que no la vea culpable a la mamá. Duro. No quiere devolverse quiere para ir la a la casa. Mira, estas son señales, ¿no? Hay que identificar qué está viviendo la niña en casa que no quiera regresar. De pronto un nacimiento, de pronto conflictos que ellos están viendo, que la diversión en el colegio es una buena señal, obviamente, en el tema de adaptación escolar, pero también, ojo, que son señales para saber qué está pasando en casa, ¿no? Violencia intrafamiliar, qué pasa allí, ojo con eso. Bien, y entonces en este momento
Pues vamos a hacer unas conclusiones, si les parece, nos quedan 5 minuticos. Nos gustaría que cada una como que exponga realmente algunos tips, algunas recomendaciones, ya como haciendo un análisis de todo lo que hemos hablado y poderle dar esas recomendaciones a los padres de familia y también a los profesores, que sé que también nos están viendo, para poder adaptar muy bien a nuestros hijos y que no exista ese tipo de inconvenientes que existen hoy en día. Doctora Maritza. En lo preferible, entonces, los menores de 3 años estar en casita. Sí, los primeros educadores son los padres. Si ya por alguna razón es indispensable que acudan al jardín, entonces verificar que el sitio donde va a estar el niño sea un lugar seguro, donde yo vaya a obtener los objetivos que me he propuesto para la educación de mi hijo. Y en cuanto a la parte de la salud, desde siempre la promoción y la prevención, no olvidemos que para prevenir enfermedades, tener una buena relación emocional, el lavado de las manos, una adecuada alimentación, los controles siempre con el pediatra y ante cualquier signo de alarma, pues consultarnos. Y desde la parte emocional, hacer el refuerzo de que somos una familia, vamos a estar siempre unidos, vamos a ir al colegio porque necesitamos aprender nuevas cosas. Y no olviden ir al pediatra, que existen muchas alternativas para poder también prevenir las enfermedades y ayudar a la familia en su entorno emocional. Perfecto. Haislet. Bueno, para los educadores, un gran consejo y es no descargues tu frustración, tus tristezas, la falta de pago en los niños. O sea, eso tú tienes que saberlo canalizar y a veces no lo estamos canalizando bien. Todas esas emociones negativas, dejarlas en casa, soltarlas en casa para tener la libertad de entregar lo mejor a los niños. Padres de familia, si quieres que tu hijo sea autónomo, tienes que creerlo tú, tienes que soltar la culpa y tienes que programarlo positivamente con palabras de reafirmación. Tú sí puedes, lo vamos a lograr. La separación para ellos es importante porque los hace independientes, así que primero hazlo tú de forma consciente para que él lo reciba de forma amorosa. Además que estos espacios también nos ayudan a tenerlos entretenidos de manera didáctica y pedagógica, se le ofrecen algunos tipos de cosas para su desarrollo también y no están todo el día en la casa viendo televisión o en las tablets, que es lo que realmente está ocurriendo en los hogares. Y para terminar quiero que hagamos un análisis sobre esto, las tablets en los bebés. En los niños. O sea, yo creo que estamos asombrados porque ya a esta edad los niños manipulan. Listo, sí, es un nuevo desarrollo de inteligencia virtual. Sí, tan inteligente el niño que ya hace así, sube, baja, juega. Pero a ver, esto también va a enlentecer procesos cognitivos y de socialización. Entonces, ojo con eso, que no podemos trasladar responsabilidades de cuidado a una tablet o a un computador. Es nuestra responsabilidad. Después vamos a tener niños tan introvertidos que se adaptan que no tienen procesos de adaptación saludables por la facilidad que da una tablet. Entonces, esto es nuestro ejercicio. Que puede llegar a tener. Un niño debe estar menor de 2 años, no usar tablet, ni celular, ni ningún tipo de pantallas. Más, en una edad más después del año, 1 hora diaria. O sea, entre todo, entre la tablet, el celular. Porque esto fomenta los dichosos dolores de cabeza, el sedentarismo que lleva a la obesidad, la hiperactividad. ¿Sí? Falta de concentración. Entonces, sí se ha visto, ya está estudiado que hay enfermedades asociadas al uso excesivo de las pantallas. Por eso es muy importante la limitación y pues ser creativos, ¿no? Entonces ahora los mandalas, hay otras cosas para hacer. O sea, con tema de la tablet eso es impresionante. La agresividad también se aumenta en los niños. Mejor dicho, esto nos da para otro programa. Ustedes muchas gracias, realmente se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes 1000 gracias por estar conectados en nuestras redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas, como siempre de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram @josefdopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.